Imagina ser la niña más retratada en la historia del mundo. Imagina mirar desde un famoso cuadro, con ojos serenos y seguros, vestida con un amplio y hermoso traje cubierto de lazos y pequeñas decoraciones, rodeada de sirvientes y damas de compañía que existen únicamente para atender cada una de tus necesidades. Imagina ser una princesa, nacida en una de las familias reales más poderosas que Europa jamás había visto, cuyo nacimiento fue celebrado por reyes y reinas de todo el continente. Ahora imagina que detrás de todo ese oro, esa seda y ese poder real, algo estaba muy, muy mal, no solo para ti, sino para toda tu familia. Algo que había estado creciendo silenciosamente durante generaciones, oculto dentro del linaje de tus ancestros, transmitido de padres a hijos una y otra vez, empeorando con cada generación. Esta es la historia de Margarita Teresa de España. Fue una princesa real que vivió en el siglo XVII, nacida en relucientes palacios reales, retratada por uno de 1900 los artistas más grandes que jamás hayan existido, y destinada a convertirse en emperatriz. Pero también era el producto de una de las tradiciones familiares más peligrosas de toda la historia real: el hábito de los Habsburgo de casarse entre sus propios parientes. Para cuando Margarita Teresa nació, su familia llevaba tantas generaciones haciendo esto que su cuerpo simplemente no podía soportarlo. Nació frágil, se casó joven y su cuerpo fue sometido a una enorme tensión física. Quedó embarazada una y otra vez y la mayoría de sus bebés murieron. Para cuando tenía poco más de 20 años, estaba agotada, enferma y debilitada más allá de lo que su cuerpo podía soportar. Murió a los tan solo 21 años y el mundo apenas lo notó. Pero su historia importa profundamente. Es una historia sobre lo peligroso que es cuando las personas en el poder se niegan a cambiar viejos hábitos, incluso cuando esos hábitos claramente están causando daño. Es una historia sobre la genética, la ciencia de lo que se transmite a través de las familias, contada a través de una de las vidas más extraordinarias y desgarradoras de la historia europea. Y es una historia que comienza mucho antes de que Margarita Teresa tomara su primer aliento. La Casa de Habsburgo, la familia más poderosa de Europa. Para entender la historia de Margarita Teresa, primero hay que entender de dónde vino. Los Habsburgo no eran simplemente una familia real. Fueron, durante varios siglos, la dinastía más dominante de toda Europa. Una dinastía es una línea de gobernantes de la misma familia, y los Habsburgo llevaban gobernando partes de Europa desde el siglo XIII. Para los siglos XVI y XVII controlaban territorios enormes: España y su vasto imperio en las Américas, el Sacro Imperio Romano-Germánico, que cubría gran parte de Europa central, Austria, Hungría, Bohemia, los Países Bajos y más. Eran extraordinariamente ricos y extraordinariamente poderosos. Los Habsburgo tenían un dicho que explicaba su ascenso al poder, y no tenía nada que ver con la guerra. «Que otros hagan la guerra», decía el dicho. «Tú, feliz Austria, cásate». Esto capturaba exactamente cómo los Habsburgo habían construido su imperio, no principalmente a través de batallas, sino mediante matrimonios inteligentes. Al organizar que sus hijos e hijas se casaran con otras familias reales y nobles, formaban alianzas poderosas y absorbían nuevas tierras y títulos. Pero con el tiempo, esta estrategia matrimonial se convirtió en algo mucho más inquietante. En lugar de casarse fuera de la familia para establecer nuevas alianzas, los Habsburgo comenzaron a ver un gran valor en mantener los matrimonios dentro de la familia.
Si un príncipe Habsburgo se casaba con una princesa Habsburgo, las tierras y la riqueza de la familia permanecían en manos Habsburgo. Ningún extraño podría reclamar una parte. El linaje permanecía puro, o eso creían ellos. Esta práctica, miembros de la familia casándose con otros miembros de la familia, se llama consanguinidad y tiene consecuencias graves que los Habsburgo o bien no comprendían o bien eligieron ignorar. ¿Qué es la consanguinidad y por qué es peligrosa? He aquí una explicación simplificada de por qué la consanguinidad es tan dañina, explicada a través de la ciencia moderna que comprendemos hoy en día. Cada persona está formada por pequeñas unidades de información, llamadas genes. Heredas la mitad de tus genes de tu madre y la otra mitad de tu padre. Los genes vienen en pares, y a veces una versión de un gen es dominante, lo que significa que se manifiesta, y otra es recesiva, lo que significa que solo se manifiesta si heredas la misma versión de ambos padres. La mayoría de los rasgos dañinos o inusuales son recesivos. Permanecen ocultos siempre que la otra copia del gen sea saludable. Cuando personas de familias diferentes y no relacionadas tienen hijos, las posibilidades de que ambos padres porten el mismo gen recesivo dañino son bastante pequeñas. Pero cuando parientes cercanos, primos, tíos y sobrinas, hermanos, tienen hijos juntos, ya comparten muchos de los mismos genes, incluidos los recesivos dañinos que sus ancestros comunes portaban. Esto significa que sus hijos tienen mucha más probabilidad de heredar dos copias de esos genes dañinos, y eso hace que el rasgo dañino se manifieste. A lo largo de generaciones de consanguinidad, estos problemas genéticos dañinos se acumulan y se vuelven cada vez más graves. Científicos que han estudiado el árbol genealógico de los Habsburgo, un estudio masivo que analizó a más de 6.000 personas a lo largo de más de 20 generaciones, descubrieron que el coeficiente de consanguinidad promedio entre los Habsburgo españoles era de aproximadamente el 9,3%. Esto significa que aproximadamente 9 de cada 100 de sus pares de genes coincidentes eran idénticos porque ambas copias provenían del mismo ancestro. Para comparar, el hijo de dos primos hermanos tendría un coeficiente de consanguinidad de aproximadamente el 6,25%. Algunos Habsburgo eran incluso mucho más consanguíneos que eso. Los resultados eran visibles en sus rostros y en su salud. El signo físico más famoso de la consanguinidad de los Habsburgo era lo que se conoció como la mandíbula de los Habsburgo. Esta era una condición llamada prognatismo mandibular, una mandíbula inferior severamente prominente que sobresalía mucho más allá de la mandíbula superior. Dificultaba la masticación, hacía más difícil hablar y daba a muchos miembros de la familia una apariencia muy distintiva y cada vez más extrema. Los científicos confirmaron en un importante estudio de 2019 que esta condición de la mandíbula estaba directamente relacionada con la consanguinidad. Cuanto más consanguíneo era un Habsburgo en particular, más grave tendía a ser la deformidad mandibular. Pero la mandíbula era solo el signo más visible. La consanguinidad también causaba problemas del sistema inmunológico, dificultades en el desarrollo, muerte temprana en los bebés, infertilidad, discapacidades intelectuales y debilidad física general. Todos estos problemas empeoraban con cada generación que pasaba. Nace una princesa en una familia que ya tiene problemas. Margarita Teresa de España nació el 12 de julio de 1651 en Madrid. Su padre era el rey Felipe IV de España. Su madre era Mariana de Austria.
Y aquí, desde el mismísimo comienzo de su historia, el patrón de consanguinidad se hace inmediatamente evidente. Mariana de Austria no era solo la reina de Felipe IV, también era su sobrina. La hermana de Felipe IV, María Ana, se había casado con el emperador del Sacro Imperio Romano, Fernando III, y Mariana era su hija. Así que Felipe IV se casó con la hija de su propia hermana, alguien que en la mayoría de las culturas y lugares sería considerada una pariente cercana y no una esposa. Felipe IV tampoco era ajeno a casarse dentro de la familia. Su primera esposa había sido Isabel de Francia, y antes de ese arreglo, varios Habsburgo españoles habían estado casándose con Habsburgo austriacos y viceversa durante generaciones. Los abuelos paternos de Margarita Teresa eran el rey Felipe III de España y su esposa, la archiduquesa Margarita de Austria. Sus abuelos maternos eran Fernando III, emperador del Sacro Imperio Romano, y su esposa, quien también era una Habsburgo española. El árbol genealógico, en lugar de ramificarse hacia afuera en diferentes direcciones, como lo hace un árbol genealógico saludable, seguía cerrándose sobre sí mismo. Una investigación reveladora mostró cuán grave era esto. Mientras que una persona en la quinta generación de ascendencia normalmente tiene 32 ancestros diferentes, Margarita Teresa solo tenía 10 ancestros diferentes en su quinta generación. 12 de esos 32 espacios normales de ancestros simplemente faltaban, porque las mismas personas aparecían en su árbol genealógico una y otra vez, ocupando múltiples lugares a la vez. Ese es un nivel de cercanía genética casi inimaginable. El nacimiento de Margarita Teresa fue celebrado, pero también causó una seria preocupación. Su madre, Mariana, tenía solo 16 años cuando nació Margarita, y el parto fue lo suficientemente peligroso como para que Mariana necesitara varias semanas para recuperarse completamente. El rey Felipe IV, al escribir sobre su nueva hija, la llamó preciosa y tan espléndida que parece más hermana de su madre que hija suya. Era un dulce cumplido, pero también, sin saberlo, un extraño reconocimiento de cuán borrosas se habían vuelto las líneas de edad y familia entre los Habsburgo. La pequeña que acababa de llegar al mundo ya cargaba con una pesada carga genética de ambos lados de su herencia. Era, según cualquier medida moderna de genética, profundamente consanguínea. El retrato más famoso de una pequeña princesa. A pesar de todo lo que la genética ya le había hecho a su familia, Margarita Teresa de niña aparece en los cuadros que se hicieron de ella como una figura animada, segura de sí misma y digna. Fue retratada muchas veces por Diego Velázquez, el más grande pintor de la corte española de su época, un hombre cuya obra aún se considera entre las más refinadas jamás creadas. El cuadro más famoso en el que aparece se llama Las Meninas, terminado en 1656, cuando Margarita Teresa tenía unos 5 años. En el 1900 cuadro está de pie en el centro, vestida con el elegante traje plateado y negro de la aristocracia española, con su cabello dorado y su expresión tranquila, atrayendo la mirada de inmediato. A su alrededor están sus damas de honor, sus enanos, personas de baja estatura que servían en la corte, su perro y, al fondo, el propio Velázquez ante su lienzo. En un espejo al fondo de la habitación se pueden ver los reflejos de sus padres, el rey Felipe IV y la reina Mariana. Las Meninas es considerada una de las más grandes pinturas de la historia del arte occidental
y los historiadores del arte han pasado siglos analizando su complejo y casi mágico uso del espacio, los espejos, la luz y la perspectiva. Pero la niña en su centro, la propia Margarita Teresa, a menudo es menos discutida que la técnica del cuadro. Era una niña real, con una historia real, y esa historia es mucho más fascinante y mucho más triste de lo que casi nadie se da cuenta cuando se detiene por primera vez ante ese famoso lienzo. Velázquez retrató a Margarita Teresa varias veces más a medida que fue creciendo, y estos retratos fueron enviados a Viena, donde su futuro marido, ya seleccionado para ella desde que era muy pequeña, podía verla crecer a través del arte. Los cuadros la muestran convirtiéndose en una joven más seria y serena a medida que pasan los años. No muestran lo que su genética le estaba haciendo a su salud. Un matrimonio arreglado antes de que pudiera caminar. Desde casi el momento de su nacimiento, el futuro de Margarita Teresa había sido decidido. Debía casarse con Leopoldo I, el emperador del Sacro Imperio Romano. Leopoldo era el hermano de su madre, lo que lo convertía en su tío materno. Una vez más, el patrón de los Habsburgo se repitió. Una princesa casándose con su propio tío no resultaba escandaloso para los Habsburgo. Era estrategia. Leopoldo I tenía razones más allá de la simple lealtad familiar para querer este matrimonio. Quería asegurarse una reclamación al trono español, y al casarse con una princesa española podía mantener esa opción abierta. También quería fortalecer la alianza entre las ramas española y austriaca de la familia Habsburgo. El matrimonio era políticamente útil, y en el mundo de la realeza europea del siglo XVII, la utilidad política era a menudo lo único que importaba en los arreglos matrimoniales. La propia Margarita Teresa tenía poco que decir en todo esto. Era una princesa en el siglo XVII. Su papel era servir a los intereses dinásticos de su familia. Fue criada en el Palacio del Alcázar Real de Madrid, recibiendo una educación apropiada a su rango, rodeada de damas de compañía, sirvientes y la estricta etiqueta de la corte española. Al parecer amaba la música española y los ballets, y cuando finalmente llegó a Viena, trajo consigo a su séquito español y tuvo dificultades para aprender alemán, prefiriendo mantenerse rodeada de los sonidos y las personas familiares de su tierra natal. Dejó España en 1666, cuando tenía 15 años. El 12 de diciembre de 1666 se casó con Leopoldo I en Viena y se convirtió por ese matrimonio en emperatriz del Sacro Imperio Romano, reina de Alemania, archiduquesa de Austria y reina de Hungría y Bohemia. Era una adolescente, casada con un hombre que era su tío, entrando en un país extraño cuyo idioma no hablaba, y ahora se esperaba que cumpliera con su deber principal como emperatriz: producir hijos, especialmente varones, que continuaran el linaje de los Habsburgo. El terrible precio de 6 embarazos en 6 años. Aquí es donde la historia de Margarita Teresa se vuelve verdaderamente desgarradora, y donde las consecuencias de generaciones de consanguinidad resultan imposibles de ignorar. Margarita Teresa estuvo embarazada casi constantemente durante sus años como emperatriz. En el espacio de solo 6 años experimentó 6 embarazos. 4 de esos embarazos resultaron en nacimientos de bebés vivos. 2 terminaron en abortos espontáneos. Y de los 4 niños nacidos vivos, solo uno, una hija llamada María Antonia, nacida en enero de 1669, sobrevivió más allá de la infancia. Su primer hijo, un varón llamado Fernando Wenceslao, nació en septiembre de 1667.
murió unos meses después. Su segundo embarazo produjo un niño que no sobrevivió. Luego vino María Antonia en 1669, la única hija que vivió lo suficiente para crecer, aunque incluso ella moriría joven, a los 23 años, sin dejar un heredero varón. Luego vino Juan Leopoldo, nacido en 1670, quien murió poco después del nacimiento. Luego otro embarazo, y otro más. Cada embarazo debilitaba a Margarita Teresa aún más. Su cuerpo, que ya cargaba con el peso genético de la consanguinidad extrema, estaba siendo sometido a una de las experiencias físicamente más exigentes que un cuerpo humano puede soportar. Una y otra vez, año tras año, con apenas tiempo de recuperación entre embarazos. La alta tasa de mortalidad infantil entre sus hijos era en sí misma una señal de alarma. Los científicos e historiadores modernos que han estudiado la familia Habsburgo señalan que los problemas genéticos causados por la consanguinidad contribuyeron directamente a las muertes tempranas entre los niños. Los matrimonios consanguíneos repetidos a lo largo de muchas generaciones significaban que los genes recesivos dañinos estaban siendo emparejados una y otra vez, produciendo niños físicamente frágiles e incapaces de sobrevivir. Este patrón apareció no solo en los hijos de Margarita Teresa, sino en toda la dinastía Habsburgo. Los 3 bebés que no sobrevivieron no eran simplemente víctimas de las generalmente altas tasas de mortalidad infantil del siglo XVII. Si bien es cierto que la medicina era menos avanzada en aquellos días, y la muerte infantil era más común en todas las clases sociales, el patrón en la familia Habsburgo era notablemente más grave que en las familias reales, menos consanguíneas del mismo período. El cuerpo que se rindió. A principios de 1673, Margarita Teresa tenía 21 años. Llevaba apenas 6 años como emperatriz. Había sobrevivido a 6 embarazos. Había enterrado a 3 de sus bebés. Estaba, según todos los relatos de la época, profundamente debilitada. Su cuerpo había pasado por demasiado pronto. Estaba embarazada de nuevo, su 7º embarazo, y llevaba 4 meses, cuando en marzo de 1673 enfermó gravemente con fiebre. La fiebre duró 8 días. Su cuerpo, ya agotado por años de esfuerzo físico y portador de las vulnerabilidades genéticas que la consanguinidad había producido, simplemente no pudo combatirla. Le diagnosticaron bronquitis, una grave infección de las vías respiratorias, además de su embarazo. El 12 de marzo de 1673, Margarita Teresa de España murió. Tenía 21 años. Se realizó una autopsia después de su muerte, como era práctica habitual con la realeza. Reveló que el Tectimam, hijo que llevaba, habría sido un varón, el hijo y heredero que Leopoldo I había deseado tan desesperadamente a lo largo de su matrimonio. La tragedia se vio agravada por ese descubrimiento final. Leopoldo I, quien según todos los relatos amaba genuinamente a su joven esposa, escribió en su diario: «Se me parte el corazón, pero que siempre se haga tu voluntad». Cuando la noticia fue enviada a Madrid, el hermano de Margarita Teresa, quien se convertiría en el trágico Carlos II de España, consoló aparentemente a su madre en duelo como un ángel. Su media hermana mayor, María Teresa, reina de Francia, con quien había mantenido una estrecha relación epistolar a lo largo de la vida de Margarita Teresa, debió haberla llorado profundamente. Margarita Teresa fue enterrada en la cripta imperial de Viena, donde los emperadores y emperatrices de los Habsburgo habían sido sepultados durante siglos. Leopoldo I, a pesar de su dolor,
se volvió a casar apenas 4 meses después. No tenía otra opción. Aún no tenía un heredero varón, y el deber dinástico tenía precedencia sobre el luto personal en el mundo que habitaba. Más tarde diría de su nueva esposa que no era como mi única Margarita. Eventualmente se casó una tercera vez, y su tercera esposa finalmente le dio los herederos varones que la dinastía necesitaba. La historia de su hija y el fin de una dinastía. La única hija superviviente de Margarita Teresa, María Antonia, heredó las reclamaciones de su madre al trono español. Creció, se casó y tuvo un hijo llamado José Fernando de Baviera, quien se convirtió en su heredero. Pero el patrón de los Habsburgo se repitió incluso aquí. María Antonia murió en 1692, con tan solo 23 años, dejando a su hijo como el único heredero del linaje de Margarita Teresa. Ese pequeño niño, José Fernando, murió en 1699, a la edad de tan solo 6 años. Mientras tanto, de regreso en España, el hermano de Margarita Teresa, Carlos II, el niño nacido del mismo matrimonio entre tío y sobrina que la había engendrado a ella, estaba en el trono. Pero Carlos II era, si cabe, un ejemplo aún más extremo de lo que la consanguinidad podía hacer. Sus padres eran tío y sobrina, lo que le daba un coeficiente de consanguinidad de 0,254, aproximadamente 4 veces más grave que el hijo de 2 primos hermanos. Creció con graves dificultades físicas y mentales. Los relatos de la época lo describen como bajo, débil y delgado. Tenía una versión tan pronunciada de la mandíbula de los Habsburgo que tenía serios problemas para comer y hablar. Sufrió diversos problemas de salud a lo largo de su corta vida y estaba tan afectado mentalmente que los historiadores señalan que su familia básicamente desistió de educarlo y se centró simplemente en mantenerlo con vida. Carlos II de España estaba tan visiblemente afligido que su propio pueblo, sin entender la genética, lo llamó el hechizado. Asumían que algún tipo de maldición o mal sobrenatural era responsable de su condición. En realidad, era el resultado acumulado de siglos de su familia casándose entre parientes. Carlos II murió en 1700 sin ningún hijo. Tenía 38 años. Con su muerte, toda la dinastía española de los Habsburgo llegó a su fin. La familia que había dominado Europa durante 2 siglos prácticamente se había extinguido por sí misma. Su determinación de mantener el linaje puro había hecho en realidad todo lo contrario. Había concentrado las debilidades genéticas hasta que el linaje simplemente no pudo continuar. ¿Por qué importa? Margarita Teresa, la ciencia detrás de la tragedia. La historia de Margarita Teresa no es simplemente un triste episodio histórico. Es, como los científicos modernos han reconocido, uno de los ejemplos del mundo real más importantes de lo que la consanguinidad puede hacerle a una familia a lo largo de muchas generaciones. En 2009 se publicó un importante estudio científico de los investigadores Gonzalo Álvarez y Francisco C. Ceballos, titulado El papel de la consanguinidad en la extinción de una dinastía real europea. Examinó el árbol genealógico de los Habsburgo en detalle y concluyó claramente que la consanguinidad extrema practicada por los Habsburgo fue directamente responsable de las altas tasas de mortalidad infantil, las deformidades físicas y, en última instancia, la extinción de la dinastía. Esta fue una investigación científica innovadora que utilizó a una familia histórica como una especie de laboratorio humano a gran escala para comprender la genética. Un estudio separado en 2019
que examinó retratos de 15 miembros de la familia Habsburgo y tuvo sus rasgos faciales puntuados por 10 diferentes especialistas quirúrgicos, confirmó que la distintiva mandíbula de los Habsburgo se volvía más grave con cada generación que pasaba, y que su gravedad estaba directamente relacionada con el nivel de consanguinidad. Los investigadores compararon estos resultados con árboles genealógicos detallados que cubrían más de 6.000 individuos a lo largo de más de 20 generaciones. Lo que encontraron fue claro. Cuanto más estrechamente relacionados estaban los padres de un Habsburgo, más graves tendían a ser sus deformidades físicas. El propio padre de Margarita Teresa, Felipe IV, tenía la mandíbula de los Habsburgo más pronunciada de cualquier persona estudiada. Su hermano Carlos II mostró la combinación más grave de defectos faciales en general. Y a través de todos ellos corría el mismo hilo, un patrón de matrimonios entre personas que ya eran parientes cercanos, comprimiendo la variedad genética que toda población saludable necesita. La niña del cuadro, recordada, uno de los aspectos más conmovedores de la historia de Margarita Teresa es que ha sido preservada tan bellamente en el arte, mientras que la historia real de su vida ha sido tan ampliamente ignorada. Las Meninas, el cuadro que la muestra como una niña de 5 años de pie en el centro de la corte española, es una de las pinturas más estudiadas, más escritas y más discutidas de toda la historia del arte. Cuelga en el Museo del Prado en Madrid, y millones de personas han permanecido frente a ella a lo largo de los siglos, maravillándose ante el genio de Velázquez. Pero relativamente pocas de esas personas conocen la historia completa de la niña en su centro. Ven a la pequeña tranquila y confiada con su hermoso vestido. No saben que crecerá para dejar su país a los 15 años, casarse con su tío, ver morir a 3 de sus bebés y luego morir ella misma a los 21, agotada, con fiebre y embarazada de 4 meses. No era una nota al pie de la historia, era una persona. Amaba la música y la danza españolas. Se esforzó mucho por adaptarse a la vida en Viena, mientras mantenía el vínculo con su tierra natal a través de las personas que trajo consigo. Al parecer tuvo una relación real y cálida con su esposo, quien la lloró genuinamente, incluso dentro de las limitaciones de su papel como emperador. Tenía esperanzas y probablemente miedos, y una personalidad que el mundo formal de las cortes reales intentó fuertemente suprimir, pero que nunca pudo borrar del todo. Simplemente nunca tuvo muchas oportunidades. Lo que esta historia nos enseña, la historia de Margarita Teresa de España, enseña varias lecciones importantes que siguen siendo relevantes incluso hoy en día. En primer lugar, nos enseña sobre la genética de una manera muy concreta. La idea abstracta de que la consanguinidad causa problemas de salud se vuelve completamente real cuando miramos a una familia, los Habsburgo, a través de generaciones y observamos cómo se acumulan los efectos. Podemos verlo en los retratos, podemos verlo en los registros de mortalidad infantil, podemos verlo en los problemas de salud que afligieron a generación tras generación. Y podemos verlo más personalmente en la corta y agotada vida de la propia Margarita Teresa. En segundo lugar, nos enseña sobre los límites del poder. Los Habsburgo fueron la familia más poderosa de Europa durante siglos. Tenían enormes riquezas, ejércitos inmensos y la capacidad de dar forma al destino político de naciones enteras. Y sin embargo, sus propias decisiones sobre con quién casarse hicieron que todo ese poder fuera completamente incapaz de salvarlos de las consecuencias biológicas de lo que estaban haciendo. Ninguna cantidad de oro
o autoridad real podía deshacer lo que había sido hecho a sus genes. En tercer lugar, nos enseña sobre la importancia de escuchar la evidencia. Los Habsburgo siguieron casándose dentro de la familia, generación tras generación, incluso mientras los resultados, niños enfermizos, muertes tempranas, mortalidad infantil, deformidades físicas, deberían haberles indicado que algo estaba mal. Tenían una historia sobre por qué la consanguinidad era buena. Mantenía el poder y la riqueza de la familia concentrados, y se aferraron a esa historia, incluso cuando la evidencia en su contra se acumulaba. Es un error que las personas e instituciones aún cometen hoy en día, en muchos contextos diferentes. Y en cuarto lugar, nos enseña a mirar más de cerca a las figuras históricas que son famosas por razones indirectas. Margarita Teresa de España es famosa principalmente por un cuadro hecho de ella cuando tenía 5 años. Pero la historia real de su vida, su matrimonio arreglado, sus embarazos repetidos, las muertes de sus hijos, su propia muerte temprana, es mucho más interesante y mucho más importante que cualquier cosa relacionada con la técnica artística del hombre que la retrató. Conclusión: una vida demasiado corta, una historia demasiado importante para olvidar. Margarita Teresa de España nació el 12 de julio de 1651. Murió el 12 de marzo de 1673. Vivió 21 años, 7 meses y 28 días. En ese breve lapso fue hija, princesa, emperatriz, madre y, lo más importante para la historia, un ejemplo vivo de lo que sucede cuando una familia ignora la ciencia y el sentido común en favor de la tradición y el deseo de poder. No eligió a sus padres. No eligió nacer en la dinastía de los Habsburgo. No eligió el matrimonio arreglado para ella antes de que fuera lo suficientemente mayor para tener opiniones. No eligió quedarse embarazada 6 veces en 6 años. Y ciertamente no eligió morir a los 21, con su 7º hijo todavía dentro de ella. Era, en el sentido más literal, una víctima de la historia, de una tradición que se había ido construyendo durante generaciones antes de que ella naciera y que continuaría por un poco más después de su muerte, antes de extinguirse finalmente con la muerte de su hermano Carlos II en 1700. Pero también era una persona. La niña del cuadro era real, y su historia, la bella, desgarradora, científicamente fascinante y profundamente humana historia de la princesa, que literalmente se desmoronó en su veintena, merece ser contada, recordada y comprendida, porque comprender lo que le sucedió a Margarita Teresa nos ayuda a entender algo importante sobre todos los seres humanos. Nuestras decisiones tienen consecuencias que se extienden a través del tiempo, a veces durante generaciones. Y las personas más poderosas del mundo no están exentas de esa verdad. Si acaso, la historia de los Habsburgo muestra que cuanto más poderosa es una familia, más daño puede hacer, incluyendo a sí misma, cuando se niega a cambiar hábitos que están causando daño de manera clara, visible y trágica. Margarita Teresa de España descansa en la cripta imperial de Viena. Nunca llevó la corona española que podría haber heredado. Nunca vio crecer a su hijo, porque su hijo nunca nació vivo, nunca envejeció. Pero dejó atrás su imagen, esa tranquila, seria y dorada niña en el centro de uno de los más grandes cuadros del mundo. Y dejó atrás una historia de la que los científicos e historiadores aún aprenden, siglos después de que ella se fuera. Eso no es poca cosa. De hecho, a su propia manera silenciosa,
es bastante.